No. Voy a ir presentando. Saben que hoy tenemos una invitada. Cualquier cosa voy admitiendo si alguna se empieza se conecta en un ratito. Em, a ver. Bien. Bueno, hoy tenemos de invitada a Camila Lorente. Ella es licenciada en fonoaudiología. Está especializada en todo lo que es audiología, ¿sí? Y bueno, es de la casa para nosotras porque nos ha acompañado en la cátedra también, ha sido docente de la cátedra. eh, Así que bueno, como está mucho más metida en todo lo que es el procesamiento auditivo, nos acompaña para complementar la cátedra con esta clase, ¿sí? Así que, bueno, las dejo con Cami, cualquier cosa le preguntan, yo voy a estar acá conectada, después por ahí hacia el final, si no llegamos a terminar, las dejo con ella para cerrar. Y bueno, Cami, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y bueno, un placer escucharte y verte de nuevo. Gracias, igualmente. Bueno, la clase entonces, como decía Nati, va a ser de desorden del procesamiento auditivo. Cualquier cosa me pueden frenar y preguntar, ¿sí? Capaz que hay algún término o algo que desconocen y me quieran preguntar, ¿sí? Bueno, como para introducir un poco en cómo fue surgiendo hablar de procesamiento auditivo, el primero en describir el término fue un psicólogo estadounidense que le interesaba lo que es la percepción del habla, rondando el 1950, o sea que es como algo medio reciente dentro de todo. Y al mismo tiempo, dos otorrinos italianos empezaron a hacer algunas pruebas en sujetos adultos que tenían una lesión cerebral conocida en el lóbulo temporal, ¿sí? Entonces, les pasaron a estos pacientes que tenían como alguna dificultad auditiva, pero no tan evidente, una grabación de habla, digamos, de alguien hablando, pero que le faltaba cierta información de frecuencia, ¿sí? Por eso vemos que dice habla filtrada. Eh, entonces veían que estos pacientes tenían como una particular dificultad para como completar, ¿sí? Esa información faltante que no tenía una persona que no tenía esa lesión, ¿sí? Entonces como que se empezaron a preguntar y a dar cuenta de que capaz que había algunos procesos que excedían simplemente como a la detección de sonido, o sea, como a lo más básico que no se podemos imaginar de escuchar, ¿sí? Y después, pasados los años, fueron como desarrollando algunas otras pruebas que después vamos a ver un poquito más en detalle. Y todo esto como que más explotó, digamos, todo este tema de lo central en los 90. Esperen que admito a alguien. Ahí está. Como que la consideran en general, o sea, no solo en audiología, sino la década del cerebro, ¿sí? Como que empezaron a haber un montón de estudios sobre el cerebro en todos los ámbitos de la ciencia, ¿sí? Porque se empezaron a desarrollar estudios de imágenes funcionales, ¿sí? Un poco más de estudios electrofisiológicos, y en este periodo entonces se empezaron a desarrollar varias guías, ¿sí? Guías serían como distintas asociaciones de referencia, como que generan ciertos archivos, más o menos delimitando ciertas bases de lo que sería capaz la definición, el diagnóstico o el tratamiento de alguna patología, por ejemplo, ¿sí? Como guías prácticas le llaman. Eh, y también se publicaron algunos libros, ¿sí? En esta época también. Después, pasados más allá de los 2000, empezó capaz que a entrar un poquito en duda, algunos autores empezaron a hablar como debatir un poco sobre el tema y capaz cuestionar un poco los métodos de evaluación o incluso el diagnóstico de esta patología, que eso también lo vamos a ver después. Y acá lo último ven que hay otra guía que es más reciente, que también vamos a ver más adelante, que trata como un poco de teniendo en cuenta este debate, llegar a algún tipo de resolución, ¿sí? Así que bueno, empezamos. Esperen que pasó, ahí está. Para que me pasó esto. Ahí está. Bueno, la Asociación de Habla, Lenguaje y Audición Americana da esta definición, ¿sí? Bastante sencilla, que dice que
un desorden del procesamiento auditivo sería un déficit en el procesamiento de la información auditiva por el sistema nervioso central, en principio. Después se empezaron a hacer estudios y vieron que también había bastante procesamiento a nivel periférico también, ¿sí? O sea, como que la cóclea incluso hace un procesamiento de la información. Entonces le empezaron a sacar esa C del final, procesamiento auditivo central, y le empezaron a decir procesamiento auditivo y con la C entre paréntesis en un momento, o algunos hasta la sacaban, desorden del procesamiento auditivo, ¿sí? Entonces esto de central sería como medio ahí, como que está medio en duda o en discusión. Bueno, pero esta asociación capaz es la más clara en poder definir a qué se refieren con estos déficits en el procesamiento de la información auditiva. Entonces, describe estos que son como lo que llaman habilidades auditivas, que consideran que son funciones que tenemos relacionadas a la audición que exceden un poquito más, ¿no? Esto de detectar sonidos, que es algo como bastante sencillo, ¿sí? Entonces hablan de lo que es la localización y la lateralización del sonido, ¿sí? El reconocimiento de patrones auditivos en frecuencia, o sea, y poder diferenciar un sonido que tiene distinta componente frecuencial del otro. Procesar la señal en el tiempo también, o sea, aspectos temporales de la señal. Y también lo que llaman desempeño con señales auditivas competitivas, que cuando dice competitivas se refiere a que hay otro estímulo que compite con el que nosotros queremos escuchar. Por ejemplo, no es igual escuchar una persona hablando en un entorno silencioso, donde ese es el único estímulo que tenemos, que escuchar una señal, o sea, una persona hablando en un entorno ruidoso, porque ese ruido compite con esa señal que queremos escuchar, ¿sí? Y señales degradadas se refiere a lo que explicaba antes, esto del habla filtrada, por ejemplo, ¿sí? Es un estímulo al que le falta información. También podríamos decir, por ejemplo, que hay otros estímulos que escuchamos que son degradados. Por ejemplo, el estímulo cuando hablamos por teléfono con alguien, no llegan todos los componentes de la voz de la otra persona, ¿sí? Es un estímulo que le falta cierta información. Entonces es más complejo de escuchar, ¿sí? Bueno, entonces dirían que estas habilidades auditivas tendrían como su sustento, su sustrato neurobiológico en algo por fuera de lo que sería el órgano periférico, ¿sí? Vamos a pasar. Habrán estudiado en algún momento lo que es la vía auditiva, ¿sí? Acá yo puse este gráfico que me gustó porque tiene flechas de ida y vuelta, pero capaz no es el más clásico o común que hayan visto de la vía auditiva y está en inglés. Así que sabemos que hay una vía ascendente, ¿sí? O sea que son fibras que salen de la cóclea, que van subiendo a distintos núcleos o estaciones de relevo, primero en el tronco del encéfalo, ¿sí? Que tenemos acá como CN, que serían núcleos cocleares, SOC, que sería el complejo ligar superior, el IC sería complejo, no me sale. Perdón, el colículo inferior, ¿sí? Y después tenemos lo que serían el cuerpo geniculado medial del tálamo, ¿sí? Entonces, hay distintos grupos de neuronas, ¿sí? Que van como haciendo un procesamiento de la señal. Para algo existen, ¿sí? O sea, van tomando la señal que llega desde el órgano periférico, que sería la cóclea, y van haciendo algo para extraer componentes de la señal. Por ejemplo, uno de los más estudiados es a nivel del complejo ligar superior, hay un grupo de neuronas que pueden comparar la información que reciben de un oído con la que reciben del otro. Puntualmente en, por ejemplo, lo que es el parámetro de intensidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si un estímulo que escuchamos en cierta dirección no nos llega con la misma intensidad a un oído que al otro, ¿sí? Y eso, como sabemos que en el tronco llegan estímulos de los dos lados, ¿se acuerdan esto de ipsilateral, contralateral? Entonces, a este nivel podemos comparar información proveniente de los dos oídos. Y esto, por ejemplo, es una pista que después se usa para poder localizar la fuente de sonido, ¿sí? Entonces, más o menos, imagínense que es algo así, ¿sí? Grupos de neuronas que cumplen una función. Algunas sabemos bien específicamente qué es la función que cumple y otras no tanto.
Entonces, podría ser que haya una falla en algún nivel de estos, ¿sí? Que eso nos va a producir entonces una dificultad para procesar distintos aspectos de la señal. Y después también en rojo, ahí que puse, dice con las flechitas que bajan, también hay fibras que bajan del sistema nervioso central y se van para el periférico y pueden modular, ¿sí?, la actividad de, por ejemplo, la cóclea, ¿sí? Hay algo que se conoce como sistema eferente oligococlear, que son fibras que pueden modular la función de las células ciliadas. Entonces, si se acuerdan, cuando se estudiaba el órgano de Corti, había sinapsis que decían que eran aferentes y otras eferentes, se refieren a esto, ¿sí? O sea, que hay fibras que llegan y pueden modular la manera en la que funcionan las células ciliadas. Por ejemplo, si hay un entorno ruidoso y queremos prestar atención a cierto estímulo, podemos tener como cierta sensibilidad aumentada para cierta frecuencia, ¿sí?, a través de este mecanismo. Entonces, podría ser que si una persona tiene dificultades en entornos complejos de escucha, por ejemplo, pueda deberse, por ejemplo, a esto, si una afección a ese nivel, ¿sí? Y después hay otros sistemas que también tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de procesamiento auditivo, que son funciones asociadas o funciones de orden que se llaman de jerarquía superior, como ser el lenguaje y las funciones cognitivas, ¿sí? Estas funciones son importantes porque estamos hablando, en el caso de, estamos hablando de estímulo de habla principalmente, ¿sí? O sea, nos comunicamos con estímulos de habla. Entonces, es evidente que va a intervenir el lenguaje para esto, ¿sí? Ahora vamos a ver en otro cuadro, capaz queda más claro a qué nivel actúa, ¿sí? Y después la cognición, o sea, tiene sentido pensar que, por ejemplo, si tenemos una falla atencional, nos va a costar tener un desempeño auditivo normal, ¿sí? O sea, es importante prestar atención y poder sostener la atención en la persona en la que queremos, con la que queremos comunicarnos, por ejemplo, ¿sí? Sobre todo en un entorno complejo. Y después también, por ejemplo, la memoria, ¿sí? O sea, si tenemos fallas en la memoria, a corto plazo principalmente en este caso, posiblemente nos cueste seguir una conversación, porque hay que tener cierto, alojar un poco la información que nos van diciendo y poder seguir el hilo de la conversación. Entonces, nuestro desempeño en esa situación podría complicarse por esto, ¿sí? Y después incluso, que esto capaz no lo puedo describir tanto como atención o memoria, el ejemplo, pero se habrán dado cuenta que si están en un entorno complicado también, muchas veces la señal que nos llega es incompleta, ¿sí? Es como que escuchamos algunos componentes acústicos de la señal y no nos es tan obvio lo que dice una persona, ¿sí? Entonces, muchas veces pasa que te quedas como tildado pensando qué me dijo y después de un ratito dijiste, ah, claro, era esto, ¿sí? Ahí era, y estabas comparando lo que escuchaste con distintos modelos que tenías alojados y en un momento tomó sentido y llegaste a la palabra que te dijeron, por ejemplo. Entonces, eso son funciones cognitivas actuando, ¿sí? No es algo sumamente auditivo, es tu cognición tratando de completar el mensaje. Entonces, van a hablar, si leen bibliografía de procesamiento auditivo, que hablan de un procesamiento bottom-up, que se refiere de abajo hacia arriba, que sería más como todo esto de periférico, cómo fluye la información hacia lo último, que sería como la corteza. Y top-down se refiere a esto que decía, cómo lo superior, el lenguaje, la cognición, cómo modulan también la función auditiva, ¿sí? Bueno. Acá tenemos este cuadro que incluye el proceso de percepción del habla y cómo llega a hablarse de lenguaje, ¿sí? Esperen que tome un poquito de agua. Bueno, em, es un cuadro que traje, pero es parecido a algunos modelos de procesamiento del lenguaje, que no sé si ya han visto en una cátedra de lenguaje, que siempre hablan de que el primer paso es el análisis acústico, ¿sí?, de la señal. Ahí es donde estaríamos como posicionados ahora, ¿sí? Estamos tratando como estímulos de habla. El primer paso va a ser descomponer esa señal en algunos parámetros, como son frecuencia, intensidad y esos cambios en el tiempo, ¿sí?
Y a través de eso después lo vamos a asociar con información que tenemos alojada y que la vamos a etiquetar como que sería un fonema, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo s, ¿sí? Ese sonido de fricción, ¿sí? Particular de distinta frecuencia lo tenemos asociado a el fonema, ¿sí? Ese, ¿sí? El de la s. Entonces, vamos a después, obviamente esto es simplificado, pues un solo fonema, en el habla eso es lo que hacemos, ¿sí? Extraemos cierta información acústica de la señal, ciertos rasgos acústicos de la señal, y los comparamos con lo que tenemos alojado en nuestra memoria porque lo fuimos aprendiendo en nuestra evolución, ¿sí? Somos más hábiles para reconocer fonemas de nuestra lengua, por ejemplo, que de una lengua extranjera, ¿sí? Porque estamos entrenados para esto. Bueno, entonces en conclusión con este cuadro lo que quería que vean por un lado es esto, que estamos hablando de habla, es un sistema más complejo que solo audio auditivo, intervienen procesos posteriores y superiores, y después también por otro lado, arriba ven que se ve en marrón, que dice atención y memoria, cómo está brindando soporte a cada uno de estos pasos del procesamiento de la señal, ¿sí? Bueno, y ya volviendo a puntualmente la etiqueta, digamos, del diagnóstico o entidad clínica de desorden del procesamiento auditivo. La Asociación Británica de Audiología la clasificó en esta última guía que les mostraba en el gráfico primero, ¿sí? La más de la derecha, como adquirido, ¿sí? Que es cuando está asociado a la edad o a una condición médica o a un suceso conocido, por ejemplo, una alteración anatomofuncional. Entonces, tiene bastante sentido pensar que si tuvimos, no sé, por ejemplo, una ACV en el tronco y justo dañó esas neuronas o esas fibras, ¿sí? Que brindaban soporte a alguna de estas funciones, tengamos una alteración, ¿sí? Como estos pacientes que empezaron a estudiar. Después, algunas causas neonatológicas también podría llegar a afectar el sistema nervioso central, ¿sí? Y después también se habla de lo que es el desorden secundario, ¿sí? Que es cuando ocurre como resultado de lo que sería un déficit auditivo, o sea, como que ya está fallando desde el primer lugar, ¿sí? O sea, hay hipoacusia, me refiero a déficit auditivo periférico, que esta puede ser permanente o transitoria. Y esto, algo que me gustaría destacar es esto también, que, por ejemplo, si nuestro desarrollo, no sé, un niño, supongamos de entre los 2 y los 10 años, ponele, tuvo 15 episodios de otitis, no sé, y que duraron 2 meses. Entonces, esa persona, ¿sí? Durante su desarrollo, recibía una señal que estaba incompleta y aparte como muy fluctuante, ¿no? O sea, inconsistente. Entonces es esperable capaz que no haya desarrollado normalmente, ¿sí? Todas estas funcionalidades, ¿sí? Em, y después, en el del desarrollo, que acá sería como lo consideran cuando no hay etiología o factores de riesgo conocidos y está presente desde la infancia, ¿sí? Este capaz es el único capaz que no es tan obvio, que la realidad es que es más difícil capaz estar seguro de que tiene este problema y no otro, ¿sí? Porque no hay algo que nos avale, digamos, que la alteración está puramente en algo del sistema auditivo, ¿sí? Puntualmente por esto que pongo en la parte inferior, que vemos que hay una alta concurrencia, o sea, que se dan en concomitancia, o sea, que puedes tener las dos patologías bastante frecuentemente, con trastornos del lenguaje, de la atención, la memoria, funciones ejecutivas. O sea, por ejemplo, con TEL, o sea, trastorno específico del lenguaje, dislexia, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del aprendizaje, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta lo que vimos antes, qué tan fácil será darnos cuenta si realmente es algo del sistema auditivo o también están fallando otros aspectos, ¿sí? Que nos llevan a tener un mal desempeño auditivo al fin y al cabo. Bueno, y después, ¿cómo haríamos una evaluación si tuviésemos un paciente que nos refiere estas dificultades? O sea, que concurra a la consulta diciendo que tiene trastornos, por ejemplo, como decíamos, una localización del sonido, que le cuesta mucho comprender el habla en ruido, ¿sí? O
no sé, quiere aprender un nuevo idioma y le cuesta muchísimo porque no, le cuesta mucho comprender, digamos, las diferencias acústicas de los sonidos, como algo muy específico. Este tipo de pacientes, en primera línea, obviamente lo van a hacer una evaluación básica, una audiometría, timpanometría, logometría, ¿sí? Que podríamos pensar, ¿no? Entonces, si hay algo periférico o no. Primero descartaríamos que haya una hipoacusia, ¿no? Porque perfectamente una hipoacusia leve o con una configuración en caída, por ejemplo, podría llegar a tener esta patología, ¿sí? O sea, esta patología, esta sintomatología que más o menos escuchás, pero te cuesta lo complejo, ¿sí? Entonces, tendríamos que descartar eso en primera línea. Y algo importante es que seguramente ya vieron esto de la audiometría de alta frecuencia, ¿sí? O sea, que se puede evaluar la audición por encima de la audiona convencional, que es de 125 a 8000 Hz. O sea, podemos evaluar la audición por encima de 8000 Hz, o sea, hasta 16000, ¿sí? Em, y en este caso es importante saber que las altas frecuencias, con altas frecuencias me refiero a estas, ¿sí? Por encima de 8000 Hz, son bastante relevantes para poder percibir el habla en situaciones de ruido, ¿sí? En situaciones de ruido, la información que usamos para poder identificar los distintos sonidos del habla tiende a ser más la información de alta frecuencia que la que usamos en el silencio o en situaciones cotidianas, ¿sí? Entonces también podría ser parecido a lo que le pasa a una persona con una hipoacusia en alta frecuencia, ¿sí? Se va a hacer una audiometría, le da normal, ¿sí? Pero porque capaz se evaluó hasta 8000 Hz, ¿sí? Si evaluamos después, podríamos ver si hay una pérdida en altas frecuencias y esto sería parecido a lo que le podría pasar a una persona se describiría con déficit de procesamiento auditivo. Así que a tener en cuenta esto. Entonces, primer paso, descartamos una hipoacusia, incluso la de alta frecuencia, ¿sí? Después, también algo a destacar, que no sé si ya lo vieron, lo que es el desorden del espectro de la neuropatía auditiva. No sé si alguna me puede decir si ya lo vieron. ¿Qué es eso? Capaz en la clase de potenciales. A Nati. mí, por las dudas, te digo yo si es más rápido. Sí, sí, lo vieron, lo vimos en la clase de potenciales y un poquito, trayendo un poquito todo lo que vos decías, que por ahí les costaba ubicarse en esto del top-down, esto, que obviamente para que ustedes se ubiquen, la vía que ella describe es lo que vimos en la clase de potenciales que la vimos la semana pasada. Recuerdan que yo les decía que las diferentes estaciones del tronco del encéfalo, bueno, tenemos cóclea, después tenemos núcleos cocleares, después tenemos complejo olivar superior. Entonces, es la misma vía, ¿sí? Lo mismo que nosotros vemos en un potencial evocado como esos relevos, también está la vía eferente, o sea, que viene de arriba para abajo, ¿no? Que es importante en los desórdenes que habla Cami. Sí, lo vieron lo de neuropatía, no sé cuánto recuerdan, pero lo vieron. Bueno, si recuerdan algo, cómo se comporta un paciente con neuropatía auditiva, sería una persona que podría tener un grado de lo que llamaríamos audibilidad, o sea que sus niveles de audición podrían estar normales hasta muy severamente comprometidos. Es variable, o sea que puedes tener umbrales normales o muy afectados, pero la característica es que tienen severas fallas en lo que es la calidad del estímulo, está muy degradado, es como que la percepción del habla está deteriorada, ¿sí? A veces incluso de una manera no acorde a lo que se veríamos en una audiometría, ¿sí? O sea, puedes tener audibilidad casi normal o con un compromiso leve, moderado, pero no entender nada lo que te dicen, ¿sí? Sería una falla en la transmisión de la cóclea hacia el nervio, ¿sí? E incluso en el nervio. Estaría fallando ahí. Entonces, esto lo podemos descartar, como habrá dicho Nati, se usan los potenciales para esto con una prueba que se llama microfónicas cocleares o a veces también otomisiones acústicas, ¿sí? Entonces, ya que podemos descartar esta patología, que podría ser algo que diría que le pasa a un paciente también comparte como ese comportamiento, esa manera
ese problema que sienten, ¿sí? Escuchar capaz más o menos bien, pero no entender mucho el habla, lo descartamos, ¿sí? Entonces, todo esto que dije, el punto es que primero debemos descartar algunas causas conocidas, ¿sí? Eh, y después, si eso nos da bien, podríamos empezar a pensar, bueno, capaz será esto que catalogamos como desorden del procesamiento auditivo, ¿sí? ¿Qué pruebas podemos hacer ya con otro enfoque que sería tratar de ver qué dificultades tiene el paciente, ¿sí? Vamos a hacer pruebas de percepción del habla en silencio o con ruido. Eh, Podemos hacer cuestionarios, ¿sí? Hay cuestionarios que están como diseñados como para indagar un poquito más en profundidad en cuáles son puntualmente estas dificultades que tiene el paciente. En algunos casos se sugiere hacer potenciales no de tronco, o sí, los de mediana, pero digamos no de corta latencia, sino de mediana y larga latencia, ¿sí? Y después están lo que se llaman pruebas de procesamiento auditivo, o yo las llamé pruebas comportamentales de procesamiento auditivo, em, que vamos a ver un poquito qué son, ¿sí? Bueno, estas pruebas tienen como por objetivo tratar de ver qué desempeño tiene el paciente orientado a ver estos que habíamos visto como habilidades auditivas, ¿sí? Em, Se toman en mayores de 7 años. Esto es porque van a ver que no son tan fáciles, capaz hay que dar una consigna al paciente, ¿sí? Entonces tiene que poder la habilidad de poder mantener la atención, ¿sí? En la prueba, comprender la consigna, ¿sí? Que esto después vamos a ver que también es una de las críticas que le hacen a estas pruebas, que tienen alta carga cognitiva también, ¿sí? Como que tenés que mantener bastante la atención y tener algo de memoria para poder desempeñarte bien en estas pruebas. Y después, esto de audición normal o una hipoacusia leve moderada se refiere a que nada, tenés que tener el input, o sea, la llegada del estímulo debería estar más o menos conservada eh, para poder realizar la prueba. Y además, personalmente considero que tampoco sé si tendría mucho sentido, ¿sí? Hacerlo si sabemos que tenemos una hipoacusia capaz severa, ¿sí? Esperamos que haya dificultades en esto. Em, bueno, y después bilateral y simétrica se refiere porque bastantes de las pruebas se hacen con los dos oídos, o sea, se toman las pruebas pasando, por ejemplo, un estímulo de un oído y otro del otro. Entonces es importante que podamos escuchar más o menos parecido de los dos y después extraer conclusiones de eso. Y esto de sin déficit cognitivo basado en lenguaje, ya un poquito lo expliqué, la idea justamente es que comprenda la consigna, ¿sí? Que no sea una variable que pueda fallar en este caso, pues lo mismo, tampoco considero que tenga mucho sentido si ya sabemos que tiene un déficit cognitivo, ponernos a hacer estas pruebas que seguramente nos vayan a dar mal, ¿sí? Bueno, y entonces hay pruebas orientadas a evaluar distintos aspectos o habilidades auditivas. Tres primeras que le puse color es porque hay pruebas estandarizadas para evaluar esos aspectos, que ahora los voy a explicar, y los últimos dos, localización y lateralización, no hay pruebas estandarizadas para evaluarlo, o sea, podríamos llegar a leer a una bibliografía que dice que podés pasarle, por ejemplo, un instrumento sonoro de un lado, del otro, arriba, abajo, y que si fallan en 3 de 5 estaría mal, ¿sí? Pero no es algo estandarizado, ¿sí? Y en cuanto a discriminación auditiva, lo mismo. Podríamos llegar a leer que capaz se puede evaluar con lo que llaman pares mínimos, no sé si ya no lo escucharon, son como palabras que se diferencian en solo un rasgo acústico, ¿sí? Em, pero bueno, no hay pruebas estandarizadas para hacerlo, las que más se evalúan son estas tres primeras, ¿sí? Vamos a ir viéndolas de a una. Bueno, la primera que se llama test de escucha dicótica. ¿Qué quiere decir dicótico? Que se presentan estímulos diferentes por cada oído, pero de manera simultánea, ¿sí? Ahí pueden ver esos dibujitos de abajo, que por ejemplo de un oído te pasan 3-1 y el otro 6-2, pero al mismo tiempo, ¿sí? Entonces la tarea que te pueden pedir
es, por un lado, puede ser lo que llaman integración binaural, que sería que vos tenés que repetir esos 4 dígitos, en este ejemplo que estoy dando, que te dijeron, ¿sí? Tenés que ser capaz de percibir esa información de un lado o del otro al mismo tiempo y después repetir esos 4 estímulos. Y después otro aspecto que se puede evaluar, que es justamente pedirle lo contrario, que preste atención al de un oído nada más, ignorando al del otro, ¿sí? Em, y después, acá en el costado de la derecha, hay algunas listas de pruebas que son pruebas, como decía, estandarizadas, me refiero a que son pruebas descriptas, que se toman de cierta manera, que si tienen que darte, si te da tal resultado, más o menos te dicen si eso sería algo normal o no, ¿sí? Son pruebas que se hicieron hace bastantes años, verán, que les decía más o menos entre los 60, y en español las tradujeron, ¿sí? Y esas son las que algunos usan, ¿sí? Bueno, y después tenemos evaluación de aspectos temporales. Em, con aspectos temporales nos referimos justamente a la capacidad de poder percibir estas variaciones acústicas de la señal en el tiempo, ¿sí? Entonces, se habla de resolución temporal, que este es un aspecto o una terminología que también se usa en otros ámbitos fuera de lo que es desorden del procesamiento auditivo, que sería como esta habilidad para poder detectar cambios en la señal en el tiempo, ¿sí? Em, y lo que es ordenamiento temporal, que sería poder hacerlo, pero en el orden realmente en el que sucedió. Em, Vamos a ver una prueba, por ejemplo, de resolución temporal. Estas son las más conocidas, ¿sí? Que se basan en el mismo concepto, que sería que te pasan un estímulo que tiene un gap, le llaman, o sería como un espacio, ¿sí? De silencio en el medio. Y imagínense que primero es grande ese espacio y es bastante obvio que una persona te diría que escucha 2 estímulos, ¿sí? Entonces escuchas, por ejemplo, pi, pi, entonces es bastante obvio que son 2, ¿sí? Pero después los empiezan a juntar, ¿sí? Y va a llegar un punto que capaz, cuando ese silencio sea muy chiquito, de una duración bastante baja, que una persona perciba un solo estímulo, ¿sí? Entonces, mínima diferencia mínima duración de este silencio que una persona es capaz de percibir. ¿Sí se entiende? Em, hay un cierto rango que se considera dentro de valores normales y si no es así, o sea, te da más de eso, te podrías tener una alteración en tu capacidad de detectar cambios mínimos en la señal en el tiempo. ¿Sí? Bueno. Y después el otro que es como para detectar cambios en la señal en el orden que ocurrieron, por eso le llaman ordenamiento o secuenciación. Se ven cambios en la frecuencia y la duración, ¿sí? Pasas una señal que tiene variaciones en estos aspectos, como vemos ahí en el dibujito de abajo, por ejemplo, este que dice patrón visual de secuencias de altura, ¿sí? Con altura se refiere a frecuencia, por ejemplo, grave o agudo. Entonces le pasas a un estímulo que tiene un tono grave, grave, y después viene un agudo. Entonces le pasas eso al paciente, tiene que escucharlo y después te tiene que decir, escuché grave, grave, agudo. ¿Sí? Ahí eso visual sería como para brindarle un soporte que lo pueda decir. Y después hacen uno, ay, perdón, que es de duración, lo mismo, corto, largo, corto, imagínense, ¿sí? Bueno, y el último aspecto de estas pruebas que se evalúa sería con señales, como ya habíamos hablado, de lo que eran señales competitivas y degradadas, por ejemplo, competitiva en ruido. No hay algo muy estandarizado, pero básicamente lo que hacen es pasar palabras que en general está escrito más monosilábicas, ¿sí? Con ruido blanco de fondo, ¿sí? Por el mismo oído, o sea, eso se hace con auriculares, por ejemplo, le pasas ruido y habla por el mismo auricular, ¿sí? Y lo hacen monoaural, ¿sí? O sea, como que te pasan por un oído, habla y ruido, y después por el otro, habla y ruido. Em, y la relación RSR sería relación señal-ruido, ¿sí?
Es variable. Algunos autores ponen el ruido y el habla al mismo nivel, o sea, una relación de cero sería, o sea que no hay una diferencia de intensidad entre los dos estímulos, o algunos lo hacen más 10, o sea, el habla 10 decibeles por encima del ruido, sería como más fácil, ¿sí? Pero hay otras pruebas para evaluar el ruido, estas son puntualmente las que usan para evaluar procesamiento, ¿sí? Em, en general, las pruebas en ruido tienen la función como de tratar de evidenciar, ¿sí?, las dificultades del paciente en la vida cotidiana. Y en general estamos con los dos oídos eh, libres, en general si escuchamos bien, ¿no? Y la función de escuchar en ruido está bastante estudiado que es mejor cuando escuchamos de los dos oídos, ¿sí? Es una, por ejemplo, una de las dificultades que podría experimentar una persona con hipoacusia unilateral, ¿sí? Porque la función binaural es muy importante para el reconocimiento del habla en ruido. Entonces, quédense con que esto es algo puntualmente que se hace para esto de procesamiento, pero si después, cuando yo dije al principio en la parte de evaluación, evaluación de la percepción del habla en silencio y en ruido, me refería también a algo que tenga el objetivo de poner en evidencia las dificultades en la vida cotidiana y ahí en general todas las pruebas de habla en ruido descriptas se hacen de manera binaural, ¿sí? Con los dos oídos. Y en general se hace con un parlante, ¿sí? Bueno, y después lo de habla filtrada, que también ya lo hablamos un par de veces, que sería una señal que está modificada en su espectro de frecuencia, o sea que le falta información de cierta frecuencia. La agarras y lo hacen como la grabación digitalmente, le borran, por ejemplo, le sacan información por debajo de 500 Hz, por ejemplo, ¿sí? O en otras frecuencias, otros filtros le ponen algunos, ¿sí? 500 o por encima más de 1000 lo bajan, ¿sí? O que modifican el espectro de frecuencia y una persona con visión normal podría completar esa información y una con un trastorno no tanto, ¿sí? Bueno, a través de estas pruebas, ¿sí?, podríamos, una persona entrenada, digamos, o que podría correlacionar estas pruebas, por un lado, podría sacar información de que esta es bastante obvia, qué habilidades auditivas están afectadas, o sea, cuáles de estos fallaste. Después podemos diferenciar entre si falló en las que son verbales, o sea, las que usan estímulos del lenguaje o no. Nati, Perdón, Cami, te interrumpo un segundito. decime. Un segundito, no, que yo me tengo que retirar. Ah, bueno. Las dejo con Cami entonces que terminen Dale. y después, bueno, la clase que viene hablamos un poquito de lo que falta. Dale. Muchas gracias, Cami, perdón. Nos Cualquier vemos. cosa, si te cierra la reunión, te aviso, pero debería salir bien. Debería salir todo bien. Chao, besito. Gracias. Bien, seguimos. Bueno, entonces decía que podría fallar solo en lo que tiene que ver con estímulos de habla y en las otras que, por ejemplo, vieron que dije algunas eran con tonos, sonidos, capaz le va bien. Entonces podríamos sacar una información de eso. O si le va bien en las que son de un oído y le va mal en las que son con el otro, ¿sí? Y analizando estos resultados, podríamos sacar una inferencia, ¿sí?, de si la alteración está más bien en el tronco o en la corteza auditiva izquierda o derecha, o lo que llaman transferencia interhemisférica, que acá voy a hacer una aclaración, capaz lo entiendan, tal vez no tanto, me avisan cualquier cosa. Em, Hay una parte de la corteza, ¿sí?, que se encarga del lenguaje. Seguramente, no sé si lo escucharon, el área de Wernicke. No sé si alguna vez lo vieron. ¿Alguna que me diga que sí o que no? ¿Les suena? No. Sí, 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 sí. bien. Bueno, la corteza del lenguaje sería, ¿sí? Esa está ubicada de un lado nada más del cerebro. O sea, hay un hemisferio que tiene un área encargada del lenguaje y del otro lado no, ¿sí? Que tiene que ver el lado en el que lo tenemos con la dominancia hemisférica, ¿sí? En general está del lado izquierdo, ¿sí?, en la mayoría de la población. Em, entonces, cuando nosotros escuchamos por un oído, también saben que
la información es más bien cruzada. ¿Vieron esto de la vía auditiva? Es predominantemente cruzada, o sea que la información de un oído se procesa como del lado contrario, ¿sí? A nivel del tronco, sube del lado contrario más que nada y llega a la corteza contraria, ¿sí? Entonces, hay un oído, ¿sí? Que tiene cierta ventaja, que es el derecho, porque el estímulo de habla, o sea, el lenguaje que llega de acá, va directamente, cruza a la corteza que tiene el área del lenguaje, ¿sí? En cambio, cuando ya el estímulo de lenguaje de habla del otro lado, va a la contraria, ¿sí? Por la vía cruzada, pero esa no es capaz de procesar el lenguaje. Entonces va por el cuerpo calloso, que es una estructura, que son fibras que tenemos como a la altura de acá, ¿sí? Que cruzan para el lado contrario y ahí hacen la sinapsis en la corteza del lenguaje, ¿sí? Entonces, por este patrón, a veces, por cómo fallan las pruebas, em, podrían intuir que la falla está en un oído o en el otro, entonces es mi corteza izquierda o derecha, ¿sí? No voy a entrar en detalle en cómo es el análisis, pero para que tengan en cuenta eso. Eso si buscan algo de procesamiento, lo van a ver como ventaja del oído derecho, ¿sí? Que explica todo este cruzamiento de las fibras y la corteza del lenguaje. Bueno, y después supongamos que llegamos a la conclusión de que una persona podría tener un trastorno del procesamiento auditivo, ¿sí? ¿Qué hacemos con esa persona? ¿Sí? Lo que está descrito son estas tres como opciones o cosas que en realidad puedes hacer todo, ¿no? Lo que llaman entrenamiento auditivo básicamente es, imagínense que sabemos qué habilidad auditiva está alterada y realizan ejercitación, ¿sí? Muy similar capaz a la de las pruebas que vimos, como para entrenar un poco esa habilidad, ¿sí? En relación a esto, no hay tanta evidencia de que esto funcione, ¿sí? Muchas capaz lo que se podría discutir es que como la tarea que te hacen hacer es bastante parecida a la evaluación, capaz después te va un poco mejor porque estás un poco más entrenado, ¿sí? En realizar esa tarea, ¿sí? Como que prestas más atención, ya sabes cómo es, lo haces mejor capaz, pero no necesariamente se ve que se traduzca en un beneficio, digamos, en tu vida cotidiana, ¿sí? O que se mantenga esta mejoría, ¿sí? Después, por otro lado, lo llaman como estrategias compensatorias, que se refiere a, bueno, tengo esta dificultad, voy a hacer algunas cosas como para desempeñarme mejor, ¿sí? A pesar de que tengo esta dificultad. Entonces, trabajan las funciones asociadas, que ya vimos, memoria, atención, lenguaje, y algo que llaman abordaje metacognitivo, que justamente es esto, como, bueno, me cuesta esto, ¿qué puedo hacer para desempeñarme mejor? Entonces, por ejemplo, si estamos en una clase y no sé, me cuesta escuchar el ruido, bueno, me voy a acercar o modificaciones, em, digamos, en la manera en la que nos interactuamos con las personas, como para poder estar un poco mejor, ¿sí? Estas estrategias las puede dar un profesional, por ejemplo, un rehabilitador auditivo, y lo podemos catalogar como counseling, ¿sí? Capaz no sería como una sesión de rehabilitación auditiva, sino como un counseling auditivo o algo por el estilo. No está del todo como muy descrito, ¿sí? Cómo llamarlo. Y después, por otro lado, que esto no sé si lo vieron, no sé si ya tuvieron terapéutica audiológica, imagino que no, claramente no, pues audiología funcional. Lo que se llaman micrófonos remotos, que serían dispositivos, ¿sí? Que se pueden como accesorios o se pueden adaptar, ¿sí? A audífonos o implantes cocleares, ¿sí? Micrófono remoto, la palabra un poco lo dice, imagínense un micrófono que se lo puede colocar otra persona y el paciente recibe la señal directa desde ese micrófono que tiene la persona, por ejemplo, puesta en la ropa, muy cerca de la boca, directamente, o sea, por streaming, o sea, por Bluetooth o algún medio de comunicación inalámbrico, directamente en sus dispositivos auditivos. Entonces, una persona que tiene una hipacusia mínima o algo así podría llegar a beneficiarse y a veces se lo ponen a personas que tienen audición normal y tienen muchas dificultades
para si capaz van a una clase o algo. Puntualmente porque no siempre es útil que o sea, escuchar a distancia sería la dificultad en este caso. Te acerca el mensaje de la persona. Bueno, y después algo que adelante es que no hay un consenso general en el tema, ¿sí? Por un lado, el diagnóstico, el desorden del procesamiento auditivo como diagnóstico, ¿sí? Sobre todo en estos casos en los que no hay una causa conocida, ¿sí? Que decíamos que si hay una ACV, bueno, es medio evidente que podría pasar, pero en estos que no hay causa conocida no se queda del todo claro si este es justamente el diagnóstico o realmente no sabemos qué es lo que está pasando y podría llegar a ser capaz algo del lenguaje o lo cognitivo, ¿sí? Como que es medio difícil el diagnóstico. No hay un criterio universalmente aceptado, ¿sí? Y después, en los métodos de evaluación, tampoco es que hay ciertas pruebas que se digan, estas sí o sí son las que tenés que tomar, y si te da esto, este es el diagnóstico, ¿sí? Hay pruebas, pero no todos están eh, como de acuerdo en cuáles son, ¿sí? Y cuántas hay que tomar, ¿sí? Y la principal crítica es que capaz que las pruebas, si tenés fallas atencionales, como decíamos de la memoria o del lenguaje, te ven mal también, ¿sí? Entonces es muy difícil separar eso. Y en cuanto al tratamiento, que también ya lo dije, la efectividad no está del todo demostrada, ¿sí? Entonces, como para tomarlo con cierta cautela, ¿sí? Cuando se hace este diagnóstico, es algo que todavía al día de hoy hay autores que dicen que no existe, que no hay manera de evaluarlo, otros lo defienden muy acérrimamente. Entonces, es como que hay que tener esa precaución cuando hablamos del tema, ¿sí? Y esta última guía tiene en cuenta esta discusión que hay y como que lo que dice en conclusión y en términos sencillos, esto ya es lo último, así que ya casi terminamos, es que dicen, bueno, está bien que está en discusión, no sabemos bien cómo se llama o qué es específicamente lo que hay en esta parte de la población, pero descartamos todo lo que conocemos, ¿sí? Les va bien en esas pruebas, pero el paciente efectivamente tiene una dificultad, porque lo podemos capaz de mostrar con los cuestionarios, con las pruebas de percepción del habla, en silencio y en ruido, ¿sí? Em, y no podemos capaz poner una etiqueta de desorden del procesamiento auditivo, capaz no es la cuestión, ¿sí? Sin embargo, o sea, lo que consideran es que capaz lo mejor es esto, hacer pruebas para describir cuáles son las dificultades puntuales del paciente y siempre teniendo en cuenta también, como dicen mucho esto de la mirada multidisciplinaria, sobre todo en niños, es posible que ese niño haya ido a un terapeuta del lenguaje, posiblemente le hayan hecho una evaluación cognitiva, ¿sí? Entonces, como también tener esa mirada como multidisciplinaria y tratar de intervenir en base a las dificultades que tiene, ¿sí? Entonces, estas estrategias que dije antes, como lo del counseling o estrategias metacognitivas, abordar las funciones compensatorias o lo del micrófono remoto, tenerlo en cuenta a pesar de capaz no tener como un diagnóstico de este desorden, ¿sí? Abordar las dificultades, ¿bien? Entonces, las últimas conclusiones. Hay que estar atentos a que la evaluación audiológica convencional, me refiero a audiometría, logometría, timpanometría, la evaluación básica, no siempre refleja el desempeño del paciente en la vida cotidiana, ¿sí? Eso a tenerlo en cuenta. Hay cosas más complicadas en la vida cotidiana que escuchar un tono, ¿sí? O escuchar palabras en silencio. No existen pruebas con la suficiente sensibilidad y especificidad para considerar un gold estándar para el diagnóstico del procesamiento auditivo. Esto digamos, no lo desvalida o no, hay que tenerlo con cautela, ¿sí? Eso sería capaz mi recomendación. Gold standard, no sé si algunos lo han escuchado, es como en cierta patología, es como el método como universalmente aceptado, que es el mejor para hacer el diagnóstico de esa patología, ¿sí? Bueno, no existe eso, ¿sí? Y después otra cosa que destaqué bastante, esto de primero descartemos lo que conocemos, ¿sí? Pasa mucho, capaz que llega alguien como con sospecha de desorden del procesamiento auditivo y capaz que el otorrino nunca le mandó a hacer una audiometría de alta frecuencia. Entonces,
le haces eso primero, ¿sí? Como para descartar que no sea simplemente eso. Y en algunos casos una neuropatía que capaz no era tan significativa y pasó de largo, y en realidad eso es una causa que conocemos y podemos hacer el diagnóstico. Y después lo último, esto que decíamos de intervenir en base a las dificultades, capaz no matarnos, a ver si tiene o no este déficit, que decíamos que no está tan claro todo, decir, pensar que tiene estas dificultades y cómo podemos ayudarlo, ¿sí? Y con una mirada inter o multidisciplinaria que sería muy similar. Así que bueno, gracias, ahí terminamos con la clase. Em, Cualquier duda pueden preguntarle a Nati, ella me puede preguntar, o si quieren capaz les pasan mi email o lo que sea. Así que bueno, eso. ¿Alguna duda que tengan ahora? ¿Alguien? No, listo. Bueno, ¿Se me entonces, escucha? sí. Ahí. Yo quería consultar por la bibliografía, de dónde podemos leer el tema. Bien, yo le pasé a Nati unos artículos, o sea, todo eso que yo puse ahí está en inglés, entonces no es algo que se pueda dar como bibliografía. Si a alguna le interesa y se maneja con el inglés, es la recomendación capaz, ¿sí? Yo lo obtiene en el Power, no sé si lo han sacado foto o algo, capaz le piden a Nati, pero la bibliografía en español, hay algunos artículos que le pasé a Nati, ¿sí? Que... le voy a preguntar ahora si se los va a mandar ella o quiere que se los mande yo, ¿sí? No es capaz Ah, bueno, lo gracias. ideal, pero es lo que encontré en español, ¿sí? Así que bueno, y sabe eso, hay con bibliografía capaz, si leen algo como muy orientada, muy clásico de desorden del procesamiento auditivo, todo muy descripto y como hay como gente que lo defiende y gente que lo tira abajo, ¿sí? Así que depende que lean, capaz que puede ser confuso, pero sepan que hay ciertos temas en los que no hay consenso y bueno, es lo que hay en el momento, ¿sí? Así que bueno, chicas, terminamos. Adiós. Muchas gracias. Chao, Gracias. gracias.